Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de información, análisis, debate y opinión de los temas más importantes del estado de Morelos. Vamos a platicar de varios temas, esta violencia que ha pegado ya en las decisiones de la Iglesia Católica con sus párrocos, varios temas más. Vamos a platicar del presupuesto que se va a autorizar para el estado de Morelos. ¿Se va a autorizar o no se va a autorizar, a aprobar a tiempo conforme lo establece la ley? Y muchos otros temas más que compartir con mi amigo y compañero Andrés Lagunas Morales. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias, Javier. Un saludo a toda la gente que nos hace el favor de vernos esta noche. Obviamente vamos a hablar un poco de esta alerta mundial por la nueva variante de COVID. También tenemos una entrevista con el diputado Óscar Cano Mondragón, el líder de los diputados del Blanquiazul en el Congreso del Estado, y más adelante una conversación con la diputada del Partido Encuentro Social, Mirna Zavala Zúñiga. Un programa bien movidito. Y bien completo, porque también Quique Domínguez va a presentarles una nota acerca de los aumentos en los precios. Ha subido la gasolina, ha subido el gas, ha subido las frutas, las verduras. Le va a presentar una información más completa. Si te parece, Andrés, iniciamos. Vamos a iniciar con esta medida que yo la considero totalmente responsable por parte de la Iglesia Católica, que está autorizando a que se suspendan todo tipo de festividades masivas. Entiendo yo, Javier. Celebraciones, ¿no? Misas, bautizos, todo este tipo de celebraciones. Así es, y también el tema de las peregrinaciones, que son masivas. Y no lo hace tanto por el coronavirus, sino por la inseguridad. No, la instrucción de la Iglesia, y lo deja como una recomendación a los párrocos, es exclusivamente para los de la zona sur y sur poniente, Andrés, para que tomen la decisión de suspender celebraciones, misas, bodas, este tipo de celebraciones, debido al recrudecimiento de la violencia en los últimos días en estas regiones del estado de Morelos, y que tuvieron lugar sobre todo su momento más fuerte en Miacatlán y en Coatlán del Río, con los datos, con los resultados que ya hemos dado el día de ayer. Oye, pues qué información tiene la Iglesia Católica, que se anticipa oportunamente ante la ola de violencia, y el propio vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros en días pasados reconocía que estos enfrentamientos de Miacatlán y Coatlán pues iban a generar mayor violencia en el estado, y la Iglesia lo está previendo y está tomando medidas. Vamos a escuchar al vicario de la diócesis de Cuernavaca, que así lo daba a conocer. Punto por punto. Bueno, como saben, nos han preguntado acerca de la violencia que se suscitó en la zona sur. Bueno, sobre todo, pues es un recrudecimiento pues, a partir de la detención de algunos personajes que ya conocen, y que de alguna manera, pues bueno, se nota ese recrudecimiento, y bueno, en la necesidad de seguir las instituciones continúen ese cuidado de la ciudadanía. En este momento los sacerdotes no nos han dicho si cancelaran alguna celebración. Claro que, como ha sucedido en la cancelación de clases, pues puede también suceder que se cancelen algunas celebraciones. Estamos casi a inicios del mes de diciembre, donde hay celebraciones importantes, como la Virgen de Guadalupe, por supuesto, y bueno, después las fiestas navideñas. Entonces vamos a esperar a ver cómo se suceden las cosas ahora, si hay necesidad de que se tenga que suspender, pues ya lo vamos a avisar. Recuerden también que en el sentido de la pandemia, pues estamos viviendo este semáforo verde, y por otro lado también tenemos las indicaciones con respecto a la celebración máxima, que es la de la Virgen de Guadalupe, sobre los protocolos a seguir, y bueno, el compromiso de la Iglesia de continuar con estos protocolos en todo momento.
Punto por punto. Pues sí, la verdad es que la Iglesia Católica tiene datos, no de inteligencia como dicen por ahí luego la policía o el ejército, sino tiene datos de hechos que han ocurrido con la propia, las parroquias, con los párrocos, que han sido también objetos de asaltos, de extorsiones. Recordemos que este fenómeno está alcanzando también a la iglesia, robos a los templos, a veces con imágenes, con las propias limosnas, y se da cuenta la Iglesia Católica de que hay hechos como el del Coatlán de la mañana, en donde se dio este enfrentamiento entre un presunto grupo de la familia michoacana con policías antisecuestros, con policías Morelos y con policías de la Fiscalía del Estado de México, y pues ese día se suspendieron actividades de todo tipo, Andrés, en la región. Los niños no fueron a las clases, no fueron a las escuelas, porque pues había riesgos y había peligro de que pudiera tocar a familias este enfrentamiento. Así es que pues la iglesia dice, ¿para qué corremos riesgos? En donde se quiera y se necesite que se suspendan incluso las misas. Sí. Una buena decisión, Javier. Secuelas después de esos enfrentamientos, creo que continúa una ola de violencia. No lo ha está habido, presente. pero en la zona exclusivamente de la zona sur y sur poniente no ha habido, No después lo que se de esperaba, ese enfrentamiento, ¿no? Sí, no lo que preveía el comisionado, no por lo menos hasta este momento como enfrentamientos, aunque sí prevalece mucho el delito, Andrés, extorsiones, asaltos y este tipo de delitos. En fin, vamos a cambiar de tema, si te parece, Javier, porque viene una alza de precios muy fuerte en varios temas. Poco a poco se está encareciendo más la vida en los productos básicos, como es el jitomate, como es incluso una lechuga, pues obviamente en los energéticos, como es la gasolina, como es el gas. Se está complicando más en este cierre de año. Ya la inflación se dice que rebasó el 7%. El 7.05% al mes de noviembre, Andrés, y pues viene este mes que es de mucha venta, de mucho movimiento, de mucho circulante, y vamos a ver hasta cuánto llega la inflación. Los trabajadores no deben de estar nada contentos porque pues aumentan los salarios. Y suena bonito y suena rimbombante que este gobierno ha aumentado los salarios como ninguno lo hacía desde hace décadas, pero de nada sirve si este incremento en los salarios se traduce en una mayor inflación. De verdad es que es un sueño, es un engaño, que ahí lo tenemos todos los días, con precios más altos en muchos productos. A ver, vamos a escuchar a nuestro compañero Enrique Domínguez con esta nota. Punto por punto. A más del 50% se ha incrementado el costo de algunos productos de la canasta básica durante este cierre del 2022, afectando de manera considerable el bolsillo de los consumidores. El jitomate incrementó su costo de 18 a 35 pesos por kilo. Los chiles serrano y jalapeños pasaron de costar 40 a 60 pesos el kilo. Y la lechuga, que hace un par de meses costaba 15 pesos por pieza, hoy alcanza hasta los 25 pesos. En el caso de algunas frutas como la papaya, su costo se elevó de 15 a 30 pesos. Pero también el plátano, la manzana, manzana golden, entre otras, se han ido a más del 50% de su costo regular. Esto ha generado una considerable afectación en el bolsillo de los consumidores, quienes además expresan su queja ante esta situación. Punto por punto. Bastante, pues yo soy trabajadora y pues no nos suben el sueldo, pero cada ratito, y ahorita más en esta época suben. Es increíble que el jitomate es de 25, ahorita ya me lo están el kilo a 35, o sea, sí nos pega la economía. Punto por punto. Cabe recordar que estos incrementos se deben a factores externos a los comerciantes, como la situación climática, ya que en estas épocas invernales se cosecha menos y se vende más caro. ¿Y tú, cómo has encontrado los costos en los mercados? Para Punto por Punto reportó Quique Domínguez. Punto por punto. Ha sido detectada una nueva variante y más agresiva del coronavirus en África, en Botswana,
y la Organización Mundial de la Salud ha prendido las alertas en todo el mundo porque se ha dado ya el caso, se ha certificado, se ha comprobado que viaja de manera más rápida y que tiene efectos mucho más agresivos. Fue detectada en África y además, Andrés, los países de Europa inmediatamente reaccionaron cerrando fronteras a países de Asia, de África. Lo hizo España, lo hicieron otros países. Y ya se detectaron algunos casos también, muchos Javier, casos, en Italia, por ejemplo, en Inglaterra. En fin, que el mundo está reaccionando con precaución para evitar que esta variante pueda ser más contagiosa como se teme y pues más impactante en el mundo. Oye, pensábamos y ya nos sentíamos un poco aliviados diciendo, pues están disminuyendo las muertes, están disminuyendo los contagios en México, pues una gran cantidad, aunque todavía faltan muchísimas personas por vacunarse, ya la mayoría está vacunado, un 15% de mexicanos todavía no lo hacen, pero el resto por lo menos una dosis han recibido y como que empezaba a entrar una sensación de mayor tranquilidad y nos viene esta noticia que pues sí nos sacude porque nos indica que no podemos en ningún momento descuidar. Relajar las medidas no se puede. Fíjate, Javier, que sentimientos encontrados, ¿no? Porque en México estamos en semáforo verde en la mayor parte del país, amarillo en el norte, principalmente en algunos estados del norte, pero insisto, sentimientos encontrados porque nosotros vimos cuando existía el temor generalizado, los trabajadores que se encargan de llevar los servicios indispensables a los hogares, como son todo tipo de productos alimenticios, pues se la jugaron, Javier, con valor, con decisión. Anoche veíamos el partido de fútbol, veíamos cómo pues tanto futbolistas como asistentes mostrando alegría ante la vida, mostrando fuerza. Y dices muchos sin cubrebocas. Sin cubrebocas, y dices tú, bueno, es que la vida tiene que continuar y no podemos vivir con el temor, pero yo creo que se tendría que insistir mucho en las medidas de prevención del contagio. Voy a concluir mi comentario con un tema. Está la convocatoria para ir al evento de Andrés Manuel López Obrador ahora a propósito de un año más. Diciembre. Así es. Yo creo que es una medida irresponsable. Se tenía que replantear. Esperemos se tendría que replantear. Esperemos escuchar noticias este lunes y martes en la mañanera, pero a mí me parece que es el momento, si no de infundir temor, Javier, porque no se trata de eso, ni alarma, infundir temor ni alarma, pero sí de ser más precavidos en más responsables. Así es, en este tipo de actos. Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que de acuerdo como ha mutado este virus, esta variante de la letra griega Omicron, pues incluso puede infectar a personas que han sido vacunadas. Entonces, sí, los laboratorios están haciendo exámenes para ver si su vacuna puede responder ante esta variante. No se tiene la certeza todavía. Bueno, la Organización Mundial sí lo ha dicho, dice que se ha acumulado el doble de mutaciones de la variante Delta y advirtió de un mayor riesgo de reinfección de otras variantes, se propaga con mayor facilidad y rapidez y ha preocupado a todo el mundo, ha preocupado a los países y yo creo que de verdad, yo creo que el gobierno de la República, Andrés Manuel López Obrador, podría celebrar de otra manera de 3 años de haber llegado a la presidencia de la República, pero sin estos actos masivos. Sabemos que a él le encanta el culto a su veneración, pero yo creo que sí tendría que ser más responsables. Sí, no es momento de ese tipo de movilizaciones. A ver, esperemos que haya un rayito de luz, pero que ilumine al presidente y suspenda ese evento masivo.
que no es necesario, porque Andrés Manuel goza con alta popularidad, no es necesario realmente llenar el Zócalo. No, esta semana ya alcanzó más del 65%, nadie lo quita del... Pero él no se quiere conformar con la encuesta, él quiere verlos ahí en el Zócalo, no es necesario. No es necesario. Yo diría que no es necesario, pero en fin, ¿cómo estamos en Morelos? El secretario de Salud, Marco Antonio Cantú, advierte, hay que seguirse cuidando porque si hay una ligera alza, aunque nos mantenemos en verde, en el semáforo que se publicó este viernes, Morelos sigue en verde, pero hay que seguir con muchísimas medidas de prevención. Escuchamos a Marco Cantú. Punto por punto. Prácticamente desde que inició la pandemia, cuando hemos tenido los picos o los números de mayor contagios y una mayor letalidad o mortalidad, o ambas, es cuando todos tenemos precauciones y las extremamos y tenemos temor y nos resguardamos y hacemos todo lo que se nos indica. Cuando vemos que las cosas se estabilizan, nos confiamos. Y ahora, tal como lo preguntan y lo comentan en este cuestionamiento que nos hacen llegar, estamos viendo las consecuencias en otras partes del mundo. Y así como la pandemia inició en China y llegó a nuestro país y los repuntes se dieron primero en Europa y después llegaron a América y por supuesto a México y por supuesto a Morelos, seguramente así va a suceder. Lo hemos estimado, lo hemos ya comentado incluso en estas conferencias, da la importancia de la corresponsabilidad. De ninguna manera, y a veces ya es repetitivo, y no nos debemos cansar de decirlo, no debemos confiarnos, no debemos bajar la guardia. Tal pareciera que ahora al estar vacunados, pues no va a suceder nada, esperemos que así sea. La vacuna, recuerden que lo que hace es evitar las complicaciones y disminuir la mortalidad, no que no nos enfermemos, esto no es garantía, y lo estamos viendo ya en los países europeos, aún estando vacunados, están teniendo un mayor número de casos, inclusive algunos de ellos con un pico más alto en el número de contagios que en los anteriores. Punto por punto. Vamos a unos mensajes y regresamos en unos momentos. Esto es Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx. Durante el primer mes de gestión de la 55ª legislatura, los resultados generados por las y los diputados se reflejan con la entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia laboral, que agilizará la resolución de los conflictos entre patrones y trabajadores. 55ª legislatura, garante de los derechos humanos. El gobierno con rostro humano de Jutepec te invita a participar en la campaña de pago anticipado del Impuesto Predial 2022. En noviembre obtén 16% de descuento. Para madres solteras, jubilados, pensionados, personas discapacitadas y de la tercera edad, aplica un 50% de descuento sobre el crédito fiscal. Más información en la página de internet jutepec.gov.mx y en el número de teléfono 777-404-3581, extensión 306. Gobierno y contribuyentes unidos por un mejor Jutepec. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o deleitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La Cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno.
Está por iniciar diciembre y con ello la recta final del periodo ordinario en el Congreso del Estado. Al mismo tiempo, pues la fecha fatídica para la aprobación del paquete económico 2022, el 15 de diciembre máximo. Y de acuerdo con la información que tenemos, Javier, existe un alto riesgo que una vez más en nuestro Congreso no haya votos suficientes para aprobar el presupuesto. Lo cual, pues desde ahora es oportuno encender los focos ámbar para que se haga el trabajo político. ¿Por qué no podría necesario, aprobarse, Andrés, en el tiempo que marca el reloj legislativo? Yo veo intención y sí veo voluntad, y esto no es salamería, pero sí he visto disposición de los diputados. Quizá alguno o dos o tres no vayan a estar de acuerdo con el presupuesto, pero yo veo como que sí hay una intención de llegar a acuerdo a tiempo. Fíjate que yo no veo las condiciones por dos motivos. Veo dos grupos fuertes en el Congreso del Estado, uno de 11, 12 diputados quizás, el otro de 9 o 10, no lo sabemos. Lo cierto es que se necesitan 14 votos y yo no los veo por ningún lado los 14, si es que los grupos no logran ceder y conceder, y lo voy a señalar por qué. Hay temas, grandes temas que a nosotros, en lo particular a mí, pues como reportero siempre me ha gustado ponerlos en la mesa de discusión porque se tienen que resolver. Uno, devolverle a los municipios el 5% de sus participaciones para que del 20 reciban el 25%. Graco Ramírez, uno de los peores gobernadores de Morelos, va a regresar el 5%. Lo habíamos platicado anticipadamente y habíamos adelantado que no se va a aprobar el 5%. Hay intención de un grupo de expresidentes municipales que traen una agenda municipalista, pero que también traen una intención, una política de no aprobarle el presupuesto al gobernador por ser el gobernador. No, Javier, pero es que ahí es a lo que iba yo. O sea, no aprobar el presupuesto 2022 pierden todos. Y te voy a decir por qué. Porque en el caso del gobernador, por ejemplo, pues se va con el presupuesto de este año. Así lo dice la ley. Si el Congreso no aprueba el presupuesto, pues inicia el 2022 con el que tiene ahorita. Justamente porque, por lo que tú dices, Andrés, yo veo que en una gran mayoría va a ponerse de acuerdo, sí le va a mover algunos números al presupuesto, al proyecto enviado por el gobernador del estado a través de la secretaria de Hacienda, Mónica Boggio, pero yo veo que al final de cuentas la mayoría va a aprobar el presupuesto en tiempo. Se van a quedar algunos diputados con las ganas de hacer un poco más de movimientos. Que además es su facultad, pero no se puede mucho, Javier. Así es. O sea, yo sí Por eso digo que yo sí veo que sí lo van a aprobar, una gran mayoría, y yo veo ahí en esa mayoría votando por el presupuesto, sí moviéndole un poco, pero sí votando mayoritariamente al grupo parlamentario de Morena. Veo votando a favor al grupo parlamentario de Acción Nacional. Pues mira, yo no quería decir eso, pero lo voy a decir. Y un saludo al diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Alonso. Yo tengo mínimo desde que llegó la iniciativa al Congreso de solicitándole a la Comisión de Hacienda, pues que nos proporcione una copia del proyecto para poderlo revisar y analizar conscientemente, Javier. Que siempre se mandaba y se hacía público y se podía echarle un ojo desde el medio de comunicación, revisar, analizar. Bueno, en los últimos años no. Ya en los últimos años no se ha hecho, pero antes sí. Yo creo que Agustín Alonso está incurriendo en un error que han incurrido otros presidentes de Comisión de Hacienda, como fueron Rosalina Massari, otros que se apropian del proyecto. No es de ellos, hay que socializarlo, hay que soltarlo a no medios es de propiedad comunicación del presidente para de la que comisión. se ventile, para que se pueda conocer, se pueda debatir. Se tiene que socializar más con los 20 diputados también, qué se le puede quitar, qué no se le puede quitar. Ya es tiempo de que empiecen los diputados a discutir, o sea, ya estuvo bien de mucha pasarela de secretarios del Ejecutivo para también apretarles un poco políticamente, o sea, no solamente en el plano financiero, sino apretarlos políticamente. Ya terminó esa etapa, ya deben de entrar. Estamos prácticamente terminando el mes de noviembre, les quedarán unos días para que se pongan de acuerdo y necesitan ya empezarlo a discutir los propios diputados. Sí, así es. Y lamentablemente ahorita el presupuesto solamente ellos lo conocen, ellos lo tienen. Hace un año sí pudimos nosotros más o menos revisar algunas cifras porque sí tuvimos acceso a la iniciativa. Hoy no se puede, Javier, pero insisto,
con criterios como los de la Comisión de Hacienda de que un presupuesto totalmente diferente no se puede, y te voy a decir por qué no se puede totalmente diferente. Salud, educación y seguridad se llevan más del 70%, o si no es que más del 80%, me estoy acelerando ahorita, pero es muchísimo, ya vienen etiquetados desde la Federación. Lo que va a poder mover el Congreso es una cantidad menor, y yo sí espero que le pueda mover, Javier, que le mueva a favor y que lo haga en consenso con el Ejecutivo. También el Ejecutivo que se dice de la 4T, Cuauhtémoc Blanco tomándose fotos con los gobernadores de la 4T, pues en Morelos yo no veo ningún acto, Javier, que sea siquiera para de fingido decir que son de la 4T. Se sigue viendo mucho gasto en las secretarías, mucho gasto corriente, no se ve disminución del aparato burocrático. Entonces, no hay austeridad. Hay austeridad, no la veo por ningún lado, Javier. Entonces, insisto, yo con esto voy a terminar mi comentario. Yo sí veo condiciones de riesgo para que no se apruebe el paquete económico, donde perderían todos. Porque no se podría avanzar en otros temas importantes, como es resarcirle presupuesto a municipios, como es resarcirle presupuesto a campo, entre otros rubros. Pues sí, lo más probable es que le vayan a resarcir solamente un porcentaje menor a los municipios, no el 5% como se pedía. Y pues también los presidentes municipales, Andrés, tendrán que hacer, y es algo que por años lo dejan pasar, son omisos ahí, tienen que ser más creativos, Andrés, tienen que buscar actualizar sus tablas de catastro, tienen que cobrar el impuesto predial, que otras zonas, otras áreas de sus municipios se regularicen para que puedan aportar muchos más ciudadanos al erario a través del impuesto predial. Y además de eso, Andrés, va a haber 2.500 millones de pesos de la Federación que vendrán para municipios, y allí los presidentes municipales tienen que ir a pelear, tienen que ir a, como en el fútbol que referías tú al principio, tienes que ir a disputar el balón, y aquí tienes que ir a pelear a la Federación, a las secretarías, a la SEDATU, a las que van a tener ese presupuesto de 2.500 millones de pesos para municipios, para Morelos, ahí los atraer para sus municipios. Pero ahí, pues solamente los más hábiles, los más listos, los más inteligentes, los demás, ni enterados. Bueno, pues vamos con la siguiente entrevista que tenemos preparada y regresamos con más temas. Punto por punto. Estamos en el Congreso del Estado, ha sido una semana intensa en materia de trabajo legislativo con el coordinador de los diputados del PAN, Óscar Cano Mondragón. Ingeniero, gracias por estar acá. Andresito, y a todo el público, muchas gracias por venir aquí a la sede del Congreso. Oye, pues hay un exhorto a todos los presidentes municipales que ya se van en 30 días más o menos, para que no agarren el dinero que no les toca. Así es, mira, el exhorto es enérgico, no solo contra los alcaldes, sino contra los cabildos, porque pareciera ser que de repente solo la culpa la tiene el alcalde y la tiene la responsabilidad los cabildos, pero también la gente que opera esos dineros, como los tesoreros. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente, aunque está en normatividad que el predial del año que están cobrando anticipado, en este caso el 22, es sí cobrable, pero tiene que estar guardado en una cuenta y ocuparlo hasta el siguiente año fiscal. Si se gasta en el dinero del lo que es el impuesto predial del próximo año, ¿qué va a pasar con los presidentes municipales? Tienen problemas legales fuertes porque lo marca la normatividad, pero también el exhorto que presentamos el grupo parlamentario es para que les haga sus funciones, para que esté tras de ellos, para que esté vigilantes, como lo harán los cabildos entrantes, porque obviamente esa propuesta de que como no hay dinero no pago los aguinaldos, es un tema en el cual ellos lo tuvieron que haber, por supuesto, presupuestado y planeado. Yo quiero ver si los funcionarios de alto nivel de los municipios que van de salida no van a cobrar sus aguinaldos y a lo mejor hasta un bono. Ingeniero Óscar Cano Mondragón, en los municipios hay preocupación ahorita por el pago de aguinaldos. Ahorita están aquí en el Congreso del Estado trabajadores jubilados que también vienen para que ustedes apoyen el pago de sus aguinaldos, de sus prestaciones, que no anden en la calle pidiendo ellos ese respaldo. La universidad está también pidiendo una ampliación presupuestal. Todo esto, ¿cómo se va a procesar? Así es, mira, todo esto pues lo hemos ido viendo en las comparecencias. En el caso de la Secretaría de Educación es un tema que se tocó, es un tema en el cual normalmente los que hemos trabajado en el Ejecutivo de repente solo le pagan a los activos
y los jubilados los van dejando. Y bueno, ya tenemos ahí el escrito de ellos y presionaremos para que es un pago atrasado que hay, pero que también no les dejen pagar el aguinaldo de este año. Entiendo que son niveles mayores de recurso, pero también hemos planteado que generen más ingresos las diferentes dependencias. La propuesta de Acción Nacional en todas las mesas donde han venido a comparecer, y será con la UAM el mismo tema, es que generen más ingresos, que la cobija la ayuden a hacer más grande y que de verdad no solo estiren la mano y que vean por ellos. El sector humano, el factor humano es fundamental para la operación de la administración. Oye, está exactamente esta semana se continuaron con las mesas de análisis del presupuesto, Fiscalía, Seguridad, Derechos Humanos, todo el mundo quiere más presupuesto y no se ve que en el proyecto venga un incremento sustancial, pero además se ha lastimado mucho a otros sectores como son campo principalmente. Así es, el campo no ha venido, pero efectivamente sí, ayer vino el INPEPAC y el IMIPE y también traen una problemática. Muchos empiezan a tener ya problemas con el pago de laudos y de jubilados sobre todo. Y bueno, la operación diaria. ¿Qué hemos hecho en un diálogo transparente? Uno es como mandó el Ejecutivo su proyecto. Está una persona normalmente de la Secretaría de Hacienda, pero escuchamos a las diferentes áreas qué es lo que ellos propusieron como presupuesto, cuáles son las problemáticas que hay. Nosotros haremos una contrapropuesta en base a esas pláticas, no el tema de quitarle 10 milloncitos acá y mándalos acá, sino en algo integral en el cual podamos resolver las problemáticas fuertes. Y también el tema que traemos nosotros, que generen, que se atrevan a generar más recursos, aunque a lo mejor en los primeros años no sean tan importantes y cubran el diferencial, pero que también ellos enseñen a generar sus propios recursos. ¿Qué va a pasar con el gasto burocrático? Esas áreas grandes que se les ha destinado mucho recurso a costa de otras áreas que han dejado de percibir lo mínimo para poder operar como es campo, por ejemplo. Sí, tienes toda la razón. En el tema del Ejecutivo, el tema es doloroso ahí, pero también en salud y en otros temas. Yo creo que tienen que entender que hay que hacer administraciones menos obesas. En el tema ahorita de los cabildos entrantes de los ayuntamientos, yo creo que el mensaje es claro. Si ellos no hacen esa eficiencia administrativa al entrar, difícilmente lo podrán hacer pasando los primeros meses, porque después pues es muy difícil correr a una persona que ya la invitaste a trabajar. Yo creo que el trabajo se tiene que hacer desde antes, hacer un nuevo proyecto de organigrama, de funcionalidad, que no se quite la operación, pero los temas están, tú lo sabes siempre, en los funcionarios de alto nivel, es donde hay que ahorrar. Pues próximamente esperemos que la Comisión de Hacienda ya también presente públicamente cómo viene la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 2022 para que se pueda socializar ampliamente. Yo creo que este Congreso, no sé cuál sea tu punto de vista, pero yo creo que tiene que avanzar más en la socialización de ese tipo de proyectos, porque en legislaturas pasadas a veces ni los diputados sabían lo que estaban votando en esos dictámenes. Así es, en eso estamos ahorita, pues bueno, en esta parte de las comparecencias ha sido un diálogo transparente, un diálogo oyendo sus necesidades, pero tienes razón, hay que socializarlo, sobre todo el tema municipal, insistiría en el tema municipal porque es donde los ciudadanos se recargan más, no porque los otros no sean importantes, por supuesto que cada gobierno tiene sus atribuciones legales, pero sí yo creo que hay que socializarlo más y yo espero que saquemos en lo general para la semana primera de diciembre un presupuesto a lo mejor antes del 10 por ahí en lo general aprobado. Yo espero que en esos términos sea y a lo mejor algunos artículos reservarlos para que tengamos campo de ahí al 15 para a lo mejor hacer algunos ajustes que tengamos que hacer. Concluimos con este tema del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay una agenda en todos los sectores sociales, marchas, demandas. ¿Cómo procesar un compromiso del Poder Legislativo con todos estos movimientos donde al final lo que se busca es una sociedad pues más igualitaria, más respetuosa, donde todos cohabitemos pacíficamente? Así es, yo creo que es un tema importante. En Acción Nacional siempre la parte humana, el humanismo político de Acción Nacional siempre lo hemos tenido ahí y es importante sí oírlas, sí atender las diferentes comisiones, hay algunas iniciativas importantes, pero el tema está más en el tema
en la calle de prevenir. Yo creo que aquí es de los dos lados, no solo las mujeres, los hombres que son los que violentan, pues que tengan esa cultura de ir mejorando esa parte. Yo sé más que sanción, más sanción, a lo mejor hay que mejorar esas partes y hacer un tema de socializar o de tejido social para que se mejoren las relaciones desde casa. Yo creo que el tema empieza desde la familia, obviamente. Oye, ¿y el Instituto de la Mujer cuándo se designa titular? Pues mira, ya nos retrasamos efectivamente, en ese ya nada más es el tema de ponernos de acuerdo, esa es la verdad de esas 14 integrantes y definirlo. Nos hemos metido mucho en el tema del presupuesto y también estamos por también analizar creo que son 6 órganos de control de los diferentes organismos independientes, que serían los pendientes grandes que tenemos de la anterior legislatura, pero sí estamos también trabajando mucho en los presupuestos, que es urgente también que ya los saquemos. Bueno, pues muchas gracias, diputado Óscar Cano Mondragón, coordinador de la bancada del PAN. En este miércoles se está concluyendo la sesión que inició el martes, se ha normalizado el trabajo legislativo en el Congreso, se tiene que mantener el ritmo. ¿Algún mensaje final a la gente que nos hace el favor de vernos en redes sociales y por supuesto en televisión? Pues mira, yo creo que espero que la ciudadanía vea que es un Congreso que estamos trabajando, un Congreso que hay diferencias como siempre existen dentro de las bancadas, pero también con los demás integrantes, los 20, pero creo que hemos tratado de ir armonizando, respetándonos y más bien sacando la agenda legislativa. Yo creo que hoy estamos dando un mensaje, ya van pues casi, vamos a terminar 4 meses de la primera parte, creo que ha sido productivo, creo que estamos todos con muy buen ánimo, pero ánimo de sobre todo construir que los ciudadanos vean un Congreso diferente, un Congreso que sí está apoyando a los ciudadanos. Una de las pruebas, uno de los botones de muestra, la vamos a ver en diciembre, el 15 de diciembre. ¿Habrá o no habrá presupuesto en tiempo y forma en Morelos? Lo vamos a ver. Primero Dios. Porque en los últimos años no ha habido. Se han estado peleando mucho, y enero, febrero. No, creo que tenemos que dar una muestra ahí, todos, de que sí podemos sacarlo adelante y ya trabajaremos a lo largo del año si quedó algún pendiente, porque pues siempre a lo mejor hay luego dineros que llegan extras y eso es a lo mejor lo que podemos atacar, lo que quede pendiente. Muchísimas gracias. Vámonos en redes sociales, siga atento a lo que tiene punto por punto para usted en televisión. Muchísimas gracias. Vamos a mensajes y volvemos. Muchas gracias. Punto por punto. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En el Hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx. En Morelos, el cambio de identidad de género ya es una realidad, gracias a las y los diputados de la 55ª legislatura, quienes aprobaron la Ley de Identidad de Género, que les otorga el derecho a las personas transgénero a modificar su acta de nacimiento ante el registro civil con el nombre que corresponde a su identidad, respetando así el libre desarrollo de su personalidad. 55ª legislatura, garante de los derechos humanos. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. ¿Qué tal? Yo soy Andrea Sotelo y esta es la información más importante de la zona metropolitana y otros municipios del estado de Morelos. Punto por punto. Fiscalía de Justicia e instituciones gubernamentales tendrán aumento presupuestal de poco más del 2% para el próximo año. Así lo informó la diputada Mirna Zavala Zúñiga. Punto por punto. Pues revisemos, ya viene un incremento desde el Poder Ejecutivo en cada una de las instituciones. En el caso de la Fiscalía ya hay una disposición que marca cuál es el porcentaje que deberá de recibir en términos legales y que comprende a la totalidad de un presupuesto del Estado.
y me parece que aquí hay que trabajar con todas las instituciones sin excepción en la eficiencia del recurso. Es decir, hay que cuidar cómo nos lo gastamos y en qué no los gastamos. ¿No recuerdo de cuánto es el porcentaje? Es más del 2% relativo a el presupuesto estatal. Habrá que ver con los números cómo se movieron, a cuánto equivale hoy en el 2022, pero sin duda los legisladores estamos para escuchar a los titulares de las instituciones y a tener esas mesas de trabajo. Punto por punto. Choferes de ruta podrían estar involucrados con delincuentes para realizar atracos a los usuarios. Esto se detectó por investigaciones internas de los propios concesionarios. Así lo señaló el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Francisco Calderón Medina. Punto por punto. Ellos nos refieren tener investigaciones internas a fin de detectar ellos mismos si alguno de los choferes está involucrado o no en los asaltos del autotransporte. Nosotros acudimos a los llamados que nos hacen de manera directa a nosotros como dependencia municipal y a la llamada del auxilio. Punto por punto. Las movilizaciones en calles, si no se otorga el presupuesto que requiere la UAM para cerrar el año, serían el peor escenario, señaló el rector Gustavo Urquiza. Punto por punto. Bueno, sería el peor de los escenarios que no nos gustaría, desde luego, ¿no? Tener movilizaciones por parte de nuestros compañeros trabajadores, que pues lo que tenemos en riesgo en sí es el pago de los aguinaldos, ¿no? Porque los salarios pues, ya los tenemos asegurados gracias a todos los ahorros que hemos tenido al interior de la universidad. Y bueno, pues vamos a seguir con la gestión. Yo tengo fe de que pues toda la buena administración que hemos llevado, pues nosotros sigamos teniendo el apoyo tanto del Ejecutivo como de la Federación y de los legisladores. Punto por punto. Violencia contra integrantes de la comunidad LGBT+, también se ha incrementado, por lo que el activista César Guerra urgió al Poder Legislativo una ley para tipificar los crímenes de odio a fin de que sean castigados. Punto por punto. Evidenciando ciertas características del asesinato, y sea cierto o no, no hay un protocolo, no hay una tipificación, por lo tanto no hay características. Sin embargo, sabemos que han sido encontrados diversos cuerpos de compañeros y compañeras trans, lesbianas, gays, en ocasiones de nuestra entidad y en ocasiones cuerpos que aparecen, como en el caso de el chico que fue encontrado su cuerpo hace más de un año en los terrenos de Acapancingo. Entonces, justo esa es una pregunta importante, porque necesitamos que la legislatura muy pronto pueda aprobar la iniciativa que la diputada Margarita subió, ya que nos afecta de manera directa a la población de la diversidad sexual, pero afecta en realidad a la población. Punto por punto. Nuevamente protestaron jubilados del ZAPAC en la sede del Congreso local, donde pidieron a legisladores intervenir para que los aumentos de sus pagos se autoricen, así como resolver las controversias con el Instituto de Crédito. Punto por punto. Lo que dice Manuel López Obrador y lo que dice la ley de los salarios mínimos, ¿sí? y muchas violaciones que están haciendo a nuestros decretos, como se muestra en una manta que está de aquel lado, que de veras es una violación a todos los beneficios a los que tenemos derecho. ¿Cuántos son los que se están viendo afectados? Aproximadamente son como 250 jubilados. ¿Y desde cuándo tienen esta situación? Esto está desde el año casi se puede decir que desde el 2011 hay irregularidades. Mira, también no nomás es eso, sino también existen que el sistema de agua potable y el ayuntamiento hacen retenciones a los trabajadores por aportaciones que se deben de hacer y de los créditos que también descuenta el sistema y el ayuntamiento, y no lo enteran al Instituto de Crédito. Punto por punto. Con una inversión de 209,276 pesos, personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Castro del Gobierno de Jiutepec, encabezado por Rafael Reyes, concluyeron la primera etapa de la remodelación del edificio que ocupa la presidencia municipal. Punto por punto.
Buscarán reactivar los 200 comercios de Plaza Lido que debido a la crisis por la pandemia tuvieron que cerrar definitivamente. Así lo señaló Mario Lara, líder de los comerciantes. Punto por punto. Mira, en total se cerraron 200 locales entre la Plaza Lido y Plaza Degollado. Ahorita lo que está sosteniendo la plaza es la entrada de Clavijero y la explanada 1, pero al final de cuentas estamos buscando un proyecto para la reactivación económica de lo que es el área de comidas, la sección fondas y la sección de la explanada 2 de la Plaza Lido. Punto por punto. Ahora vamos a la zona sur del estado con nuestra compañera Claudia Marino. Adelante, Claudia. Punto por punto. Hola, ¿qué tal? Este es el resumen de lo más importante acontecido en la zona sur del estado de Morelos. Punto por punto. Familiares y amigos de Mario Alberto, vecino de Zacatepec, detenido por extorsión y portación de arma, pidieron justicia fuera de Ciudad Judicial de Jojutla al señalar que es inocente. Punto por punto. La familia Ramírez Castañeda, artesanos de Sosocotla, esperan que en la feria de Jojutla se retome la tradición de la venta del arte popular y sean considerados para poder vender sus creaciones. Punto por punto. Personas con discapacidad siguen estando en el olvido y les violan sus derechos, ya que todavía no hay suficientes espacios para facilitarles la movilidad. Así lo consideró Rubén Navarro, integrante del Movimiento de Personas con Discapacidad y regidor electo de Zacatepec. Punto por punto. Jubilados de la D44 de la sección 19 del CENTE, pertenecientes a la región sur, manifestaron que ante el proceso de cambio en los comités es necesario que queden representantes que luchen por los derechos del gremio, ya que todavía no se ha podido destrabar lo del pago de la prima vacacional y otros derechos que les han negado desde la sección 19. Punto por punto. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la titular del refugio en Jojutla informó que se atendieron más de 200 casos de violencia contra mujeres en lo que va de la pandemia. Punto por punto. El abigeato en Tehuixtla ha disminuido en un 60% en comparación con otros años, así lo consideró el comisariado ejidal Germán Reza Sánchez, quien dijo que han tenido apoyo en seguridad y ellos se han organizado mejor. Punto por punto. Solo fue para tomarse la foto de la reunión que hubo entre el alcalde electo y actual de Tlaltizapán para iniciar los trabajos de entrega-recepción. Así lo manifestó Gabriel Moreno Bruno, alcalde electo de esta localidad, quien desconoce el estatus de cómo recibirá la actual administración. Punto por punto. Regresamos contigo, Andrea. Punto por punto. Los hechos más relevantes de la zona oriente del estado nos los tiene nuestro compañero Cristian Manso. Adelante, Cristian. Punto por punto. Este es el reporte semanal de las noticias más importantes acontecidas en la región oriente del estado de Morelos. Punto por punto. Tras retorno a trabajos de campo, integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda reprobaron actuar de la Fiscalía General del Estado en trabajos de exhumación de restos óseos, en donde se encontraron más de 76 restos. Lamentaron que trabajos a medias de la dependencia generen rezagos en la identificación de restos, sobre todo cuando en Morelos se inicia con la identificación de fosas clandestinas y exhumación de cuerpos, lo que podría salirse de control. Así lo dio a conocer Yadira González, responsable de búsqueda en campo de la Brigada Nacional de Búsqueda. Punto por punto. Lamentablemente este no es un tema exclusivo de la Fiscalía de Morelos o del Estado de Morelos. Esto es un tema de las malas prácticas, de los malos manejos de las fiscalías en general del país. Tristemente por eso tenemos un rezago tan importante en identificación, en todos los restos que están en los CEMEFOS, en las fiscalías, en los procesales, ¿no? Lamentablemente de verdad no es un tema nada más de Morelos, que no debería de ser. O sea, eso no es una justificación. Morelos es un estado en el que recién empieza a verse el tema de las fosas clandestinas y que si hoy, desde ahorita, no empiezan con unas buenas prácticas, hacer las cosas como debe de ser, se van se les va a salir de control, ¿no? Se les va a salir de las manos y entonces menos van a poder hacer. Punto por punto. Confirma alcalde de Totolapan, Sergio Omar Rivera, realización del tradicional carnaval en el municipio del 18 al 20 de diciembre. Aseguró la aplicación de las medidas sanitarias pertinentes y la atención de las recomendaciones de las autoridades de salud de presentarse un cambio en el semáforo epidemiológico por COVID-19. Dijo que con esto se pretende de igual manera reactivar la economía local, misma que se ha visto lacerada considerablemente por la pandemia por coronavirus. Punto por punto.
Hemos decidido sí planear el carnaval, el tradicional carnaval de Totolapan, que es el último carnaval del año. Lo tenemos programado para los días 18, 19, 20 del mes de diciembre, con una condicionante, por así decirlo. Si el semáforo llegase a cambiar y las autoridades sanitarias a nivel estatal o federal nos prohíben nuevamente limitarnos en hacer actos masivos, pues tendríamos que suspenderlo nuevamente. Insisto, a reserva de que cambie la semaforización del COVID-19. Punto por punto. Eladio Rafael Sánchez Zavala, presidente municipal electo de Yecapixtla, señaló que una vez que entre en funciones, analizará la permanencia en el mando coordinado, toda vez que resultados de seguridad no han sido los esperados. Sin embargo, destacó que en su administración se invertirá en la adquisición de patrullas y herramientas necesarias para el adecuado trabajo de los elementos policíacos. Punto por punto. No tenemos ningún problema nosotros en continuar en el mando coordinado, pero sí tenemos que establecer bien las condiciones de tal, porque a veces no se dan los resultados esperados, ¿no? Las comunidades tienen reportes de falta de patrullaje, de que faltan asistencias de auxilio, sin que yo lo pueda corroborar, obviamente. No es una posición de mi parte, simplemente comentarios que me han hecho algunas personas. Creo que podemos detallar toda esa parte, y el municipio, en cuanto yo esté en la administración pública, también tendrá, no solamente el Estado, sino también nosotros, la obligación de seguir invirtiendo en más material de apoyo. Punto por punto. A fin de ofrecer acompañamiento, atención y asesorías, el Ayuntamiento de Yecapixtla realizó la instalación de la Oficina Municipal de Atención a Víctimas y Búsqueda de Personas, en donde el alcalde Jaime Bermúdez Gutiérrez lamentó que en el municipio se ha dado el hallazgo masivo de restos óseos de personas en la comunidad de Mixtlalcingo. Ahí se comprometió a que desde dicha oficina se estará trabajando para evitar que vuelva a presentarse una situación similar a la suscitada en las fosas. Punto por punto. Desde luego que el contar con hallazgos dentro del municipio nos genera muchísima vergüenza. Es una situación que nosotros debemos reconocer, lo hemos dicho también, para poderlo resolver. A nadie ayuda que nosotros tratemos de ocultar la realidad como estos hallazgos en nuestro municipio, porque no estaríamos del lado de quienes buscan incesantemente a sus seres queridos. Hemos ofrecido también, y yo lo reitero cada vez que tenga la oportunidad, ofrecer una disculpa pública a las familias de quienes hoy buscan a un ser querido. Esto es Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Ahorra y benefíciate. El Sistema de Agua de Jiutepec te invita a participar en la campaña de pago anticipado 2022. Si estás al corriente en tus pagos, en noviembre paga 11 y recibe 12 meses de servicio en el año 2022. Además, se aplicará un 65% de descuento en recargos, gastos de cobranza y gastos de limitación en meses vencidos. Más información en calle Motolinía número 5 o en el número de teléfono 777-319-0082. En Morelos, el cambio de identidad de género ya es una realidad, gracias a las y los diputados de la 55ª legislatura, quienes aprobaron la Ley de Identidad de Género, que les otorga el derecho a las personas transgénero a modificar su acta de nacimiento ante el registro civil con el nombre que corresponde a su identidad, respetando así el libre desarrollo de su personalidad. 55ª legislatura, garante de los derechos humanos. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o deleitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La Cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería.
En el Hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Vamos a hablar rápidamente de este resolutivo de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El jueves por la tarde-noche ya se oficializó, revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos en el caso de Puente de Isla, principalmente porque el Tribunal Local, la magistrada de la ponencia local, Itzel Mendoza, interpretó bien la ley, porque la ley dice que cuando se entregan tarde lo que son las boletas, donde vienen los resultados electorales, los paquetes electorales, Javier, esa es una causal de nulidad de la casilla, y así lo aplicó Itzel Mendoza, pero no tomó en cuenta otro criterio que fue el que provocó que se revirtiera el resultado oficializado por el Tribunal Local. El siguiente criterio es que las casillas, que la papelería electoral no mostrara alteraciones. Es decir, en este caso se entregaron tarde 5 o 6 horas, unas 13 paquetes electorales, pero en la revisión no tenían ninguna alteración y por lo mismo se tenían que haber hecho válidos. Es lo que resuelve el magistrado de la ponencia de la Sala Regional y por lo mismo en el cómputo pues se oficializa a Claudia Massari como la presidenta electa de Puente de Isla por el partido Movimiento Regeneración Nacional. El Tribunal Estatal le había dado el triunfo al candidato de Movimiento Ciudadano. Así es. Y la Sala Regional lo revierte. Así es, y con se esos lo criterios entrega a Morena. Tendrá todavía el candidato de Morena, que se llama Rubén Morales, tendrá la oportunidad de recurrir a la Sala Superior y esta tendrá pues todavía hasta los últimos días de diciembre para poder resolver. Están resolviendo muchos otros temas más, pero dices tú que la mayoría de las veces la Sala Superior ratifica lo que dice la Sala Regional. En un 90%, aunque el 10% pues finalmente es un porcentaje y no se lo puede uno descartar, ¿no? Así es, y con esto pues Movimiento Ciudadano, de confirmarse esta sentencia, pues se estaría quedando solamente con 2 ayuntamientos. Tenía logrados Mazatepec con Jorge Toledo, tenía a Tepoztlán con de Mesa, así es. Y tenía a Puente de Ixtla. Entonces, pues se quedaría solamente con dos. Con dos presidencias municipales y obviamente la lista de Morena incrementa mucho. Otro tema que resolvió el Tribunal Federal fue Ocuituco, ahí toda la asignación de regiduría las modificó y ratificó otros resolutivos del Tribunal Local, como fueron las elecciones de Jonacatepec, Amacuzac, resolvió un procedimiento especial sancionador y un juicio de derechos ciudadanos en el caso de Tetela del Volcán, porque, híjole, ahí la síndico Javier se estuvo quejando mucho del presidente municipal. A nivel local se le prohibió participar como candidato, no pudo ir a su reelección Israel González, emanado de Morena, pero hasta ahí quedó todo. Y la síndico, que es la parte afectada, le pidió al tribunal que lo inscribieran en el registro de agresores, lo cual no se había hecho. Y ahí el Tribunal Federal dijo, inscríbanlo como agresor político. Y eso, bueno, pues tendrá como consecuencias que seguramente Israel González se va a aventar otro trienio más. O sea, la próxima elección quizás no pueda participar también. Así es, bueno, pues en el tema electoral creo que es todo. Fíjate que hay mucha tensión, Javier, porque por ejemplo en Cuernavaca, las regidurías de Cuernavaca son bien importantes porque los regidores ganan casi como un diputado, que yo también estaría a favor de que ahora que entre Uriostegui, pues no sé cómo se le puede hacer legalmente, pero pues hay que bajarle un poquito, ¿no? Están bien disputadas las regidores de Cuernavaca. Yo diría que más que les bajen el salario a los regidores, Andrés, yo diría
que trabajen más, o sea, que trabajen, pues, solamente que trabajen, porque no trabajan los regidores, Andrés, tú lo sabes, los regidores van cuando quieren al ayuntamiento, no van a sus actividades, muchos regidores o muchos funcionarios, incluso en los ayuntamientos, en las periferias, Andrés, van un rato a su oficina y se van a hacer sus actividades personales, familiares o propias de su actividad económica, y no trabajan, no ayudan al presidente municipal. El punto es que como es bien atractivo ser regidor de Cuernavaca, pues están las disputas no solamente de un partido contra otro partido, sino en los partidos, Javier. Tú y yo somos del mismo partido, pero si te toca a ti la regiduría, yo te estoy impugnando a ti. O si me tocó a mí, tú me impugnas a mí. Es decir, es alta la ambición para que hasta entre los propios partidos se estén impugnando. Así es que vienen resolutivos importantes en próximos días en Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, otros municipios donde hay pleito intrapartidista. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué resuelve los tribunales. Mientras tanto, le invito para que vea esta entrevista con la diputada del Partido Encuentro Social. Punto por punto. Nos acompaña en este espacio de la entrevista la maestra Mirna Zavala Zúñiga, diputada del Partido Encuentro Social en la 55 legislatura, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política y presidenta también de la Comisión de la Juventud, ¿verdad? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Javier. Pues mucho trabajo, estamos cerrando el año ya prácticamente, está también por concluir el primer periodo ordinario de sesiones de este primer año de ejercicio constitucional, diputada, primeros meses de mucho trabajo y en este cierre, pues ya para poder revisar y entrar ya a fondo a la discusión del presupuesto, ¿cómo bajarlo en estos próximos 15 días, concluir este periodo aprobando y dándole resultados a la población? Bueno, pues siempre hemos estado comentando entre compañeros de esta legislatura que tendríamos nosotros que analizar un paquete económico de manera estatal. Y me refiero a poder mantener equilibrios entre los distintos poderes y entre los organismos autónomos que permitan trabajar un proyecto de presupuesto para el año 2022 enfocado totalmente en la sociedad, con un proyecto de crecimiento social, de desarrollo, atendiendo las necesidades que hoy se tienen en todo un estado. Y es así como hemos ido generando a través de la Comisión de Hacienda una agenda con los distintos titulares de las instituciones para escucharles cómo está el funcionamiento de la institución, cuáles son los retos a alcanzar en el año siguiente y sobre todo cuáles son los programas que tienen un beneficio para el Estado. Era necesario que los secretarios, los titulares de las áreas del Ejecutivo platicaran con los diputados, porque hay la intención, hay la idea en alguna parte del Congreso de modificar totalmente el presupuesto tal y como lo mandó el gobernador, y quizá en este deshacer un presupuesto y rehacer uno nuevo, se vendrá el tiempo encima y dará oportunidad de aprobarlo en tiempo y forma, diputada. Bueno, es un compromiso de esta legislatura el estar aprobando todas las iniciativas en tiempo. Y esto pues se vence el 15 de diciembre. Un paquete económico que insistiría en que el intercambio de información que hemos tenido con las instituciones pues ha ayudado a saber realmente por la legislatura cómo están las finanzas en los municipios, en el Poder Ejecutivo, en los organismos descentralizados y también en los organismos autónomos, que estos organismos pues también tienen una demanda por garantizar los derechos a través de estas instituciones y nos ha ido permitiendo ir aclarando el escenario hacendario y el escenario también de acciones y políticas en favor de la sociedad. Y sin duda, cuando discutamos en la segunda semana de diciembre, podamos emitir un dictamen que sea acorde a esa necesidad. Y hoy viene además, de acuerdo como lo envió el Ejecutivo, este presupuesto tendrá que tener algunos ajustes de acuerdo a la visión de los propios diputados, pero también hay una resolución de la Corte en torno al presupuesto del Poder Judicial. Esto hará que la cobija se haga más chiquita para muchas otras áreas y pues la preocupación, ¿qué hacer
aunque cada vez parece que hay más dinero, más presupuesto, ahora serán casi 30,000 millones de pesos. ¿Qué hacer para poder satisfacer todas las necesidades? Precisamente estas mesas nos han ido permitiendo analizar cómo en los dos ejercicios fiscales anteriores ha sido el comportamiento de los presupuestos de las instituciones. Y bueno, sin duda hoy con la resolución de la Suprema Corte de Justicia relativo al Poder Judicial, pues se tendrá que hacer un ajuste no tan solo que tenga que ser en el paquete económico, este ajuste podrá hacerlo directamente desde el Poder Ejecutivo y enviarnos al Legislativo un alcance atendiendo a esta resolución de la Corte. Sin embargo, es importante que tenemos próxima la visita del Poder Judicial y que se canceló en estos días precisamente por la resolución. Ahora es importante que no tan solo en el tema de porcentajes presupuestales se distribuye un presupuesto, lo que también está revisando esta Comisión de Hacienda es la eficacia de los recursos, hacia dónde están destinados. Y eso nos permitirá, porque bien lo dijiste, pues el recurso no será suficiente para todas las demandas que se tienen, pero es por eso que tendríamos que priorizar. ¿A dónde quitarle y a dónde ponerle? ¿A dónde ponerle más? ¿Qué hay qué es prioritario en el estado de Morelos donde hay que ponerle mayor atención? Mira, un tema de seguridad, un tema de desarrollo económico, un tema de desarrollo sostenible que pueda ir disminuyendo la percepción y también la situación de inseguridad, que pueda dar una reactivación económica y que pueda ir disminuyendo el índice de pobreza que ha ido creciendo, pero sobre todo que posterior a una pandemia no se deje de garantizar el derecho a la salud. Con estos tres ejes que forman parte de una agenda, es cómo tendría que estarse aprobando este presupuesto. Hasta el día de hoy, en el análisis que hemos hecho, es que se ha estado informando sobre cuáles son las áreas en las que pudiese haber economías y poder destinarlo. Todavía no está definido, vamos aportando por estos tres temas que puedan cumplir incluso también con la agenda legislativa de esta 55ª legislatura y poder aprobar un presupuesto acorde, insistiría, a esta necesidad social. Oye, pues ahorita está el tema del presupuesto, por obvias razones, los tiempos legislativos así lo marcan, pero además de la agenda legislativa, la agenda propia de la diputada Mirna Zavala, en la agenda del Poder Legislativo están pendientes algunos nombramientos, la titular del Instituto de la Mujer, ¿se va a concretar todavía en este primer periodo o no será, se quedará ya para un segundo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha llegado a los consensos dentro de la Cámara de Diputados? Bueno, en la Junta Política hemos ya tomado la decisión en un momento de poder ya designar a la titular del Instituto de la Mujer. Sí está en la agenda del legislativo sin duda y viene de la agenda de la legislatura anterior, pero hoy es parte de una agenda de las mujeres. Hay que designar bajo la legalidad a la titular del instituto y aun cuando este instituto no se ha habido mermado en sus actividades porque ha seguido transitando y generando acciones en favor de las mujeres como un grupo que nos importa hoy al estado de Morelos y no tan solo por ser la mayoría de mujeres en el estado, sino porque se atiende, es la necesidad de poder ir reduciendo pues la violencia que se ha dado, no tan solo en un tema físico, sino en un tema psicológico, económico, cultural y social, pues debe de hacerse la designación. Ya concluyó el procedimiento, nosotros lo legitimamos y solamente se llega al punto de poder seguir parlando y encontrar las coincidencias de quién será la mujer que dignifique una institución que sin duda las 14, a quien todos ya tuvimos la oportunidad de conocer, porque las vimos en entrevista, en lo que nos distribuyeron en la Junta y que hicieron en entrevista a la legislatura anterior, y hoy las conocemos su proyecto y faltaría nada más, como tú bien lo dices, el consenso, pero tiene que ser parte de este periodo que concluye en diciembre. Sí habrá entonces designación, sí habrá humo blanco en el Instituto de la Mujer antes de que termine este periodo. Oye, para terminar y escuchar algún mensaje final, te vemos todos los días recorriendo. Decías antes de entrar al aire, platicando aquí con alguna persona que
el reclamo de siempre de la gente, de la sociedad, es de que los diputados no regresaban, y tú regresaste muy rápido a las comunidades, andas caminando nuevamente, andas visitando, y creo que un tema muy positivo y que la gente lo disfrutó mucho fue la organización de esta callejoneada que hiciste, que realizaste la semana pasada, regresándole un poquito de lo que la antigua Cuernavaca, lo que los ciudadanos, los cuernavacenses disfrutábamos. ¿Qué más actividades? ¿Cómo te fue en esa callejoneada y qué más actividades de este tipo tienes programadas? Pues muy contentos de haber podido disfrutar un sábado con jóvenes, con mujeres, con hombres, con familias completas, con niños, que fueron parte de este recorrido en 4 de las calles principales de Cuernavaca, conmemorando el Día del Músico, homenajeándolos a ellos, a quienes se han dedicado a este arte, como es a través de la música. 4 tunas que quisieron participar homenajeándose a ellos y también a sus compañeros que en estos años pues han tenido que separarse en estos 2 últimos años por el tema de pandemia, y me parece que este encuentro que hicimos entre la música y los ciudadanos de Cuernavaca generó confianza, generó alegría, le aportó a una reactivación económica que no se hace en un solo acto, pero que este tipo de actividades en la recuperación de la cultura, en el fomento al turismo y en la integración familiar serán lo que nos recupere un Cuernavaca distinto, un Cuernavaca en donde la gente quiere estar cerca y donde Mirna también quiere estar con la gente siempre. Entonces la verdad es que tipo de actividades esperamos hacerlas de manera continua y que la gente sepa que es el eje de una agenda para que recuperemos estos espacios culturales. De convivencia, porque es muy importante, no solamente, a veces pues los comentarios, los cuestionamientos, las críticas vienen de todos lados, sobre todo en redes sociales que de repente son fuertes y agresivas y dicen, bueno, no es el trabajo de un diputado organizar callejoneadas o este tipo de actividades culturales, sino es legislar. Pues estás en la parte legislativa, pero esta otra parte que también tiene que ver con este reencuentro entre los propios cuernavacenses después de esta pandemia tan larga, después de este encierro, después de este aislamiento, después de esta parálisis económica, reencontrarnos, vernos, mirarnos a las caras, reírnos, sonreír y celebrar que estamos vivos y hay que seguir adelante. Pero fíjate, además es cierto, la labor del legislador es esa, legislar, pero no puedes legislar si no sabes qué pasa en la sociedad. Por eso vamos a llenarnos como hoy. Siente la gente? Pues tenemos muchas leyes. Morelos es uno de los estados que más leyes tiene, es rico en acervo pues doctrinario a través de estas leyes, pero también es un estado que tiene mayor inconformidad con acciones de inconstitucionalidad porque las leyes no han sido eficaces, y para que una ley sea eficaz tienes que saber qué realmente se necesita crear. Entonces, la salida a las calles, el contacto con la gente, que a veces se separa de esa tarea legislativa, ahí me parece que nos equivocamos, porque es el principal motivo para legislar de manera correcta. Nosotros legislamos sobre el comportamiento social y no puedes legislar, un diputado no puede legislar si no sabe qué sucede. ¿Qué sucede en su calle, en su distrito? Bueno, oye, diputada, ya para terminar queremos escuchar un mensaje. ¿Qué le dices a los cuernavacenses, a la gente de tu distrito, pero en general a todos los morelenses, porque eres diputada de todo el estado de Morelos? Y antes de escuchar tu mensaje, yo te quisiera pedir algo, te quiero encargar algo como diputada de Cuernavaca. Ojalá que puedas tú incidir, gestionar el aceleramiento en la terminación de la obra de remodelación, de reconstrucción del Palacio de Cortes. Este ícono, ya que estás hablando de este reencuentro entre los ciudadanos, el traer nuevamente turismo nacional, internacional, y este ícono de nuestro estado de Morelos está ahí abandonado, bueno, está en reconstrucción, pero está aislado desde hace 4 años del temblor. Se ha ofrecido y se ha prometido que en este mes, el siguiente mes, se van a terminar las obras,
y es la hora en que no podemos disfrutar de este magnífico lugar en Cuernavaca. Que pudieras incidir y gestionar ante el INAH que se concluya ya en estos trabajos y que se ponga a la apertura de la gente. Sí, claro, con mucho gusto, es parte, ¿no?, de recuperar también la cultura, y efectivamente se han tenido acercamientos con el INAH, pero sin duda siempre el tema va a ser en tema de recurso, lo que no quiere decir que sea imposible. Y a través de esta representación social tenemos que buscar lo que sí es posible en ese acompañamiento y además recuperar todo eso. Estamos aquí y también queremos esta parte de la identidad. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Finalmente, tu mensaje, por favor, ¿qué nos dices? Pues únicamente invitar a todos los morelenses a que puedan confiar en la representación social, en que Mirna Zavala desde el Congreso puede acompañarte, puede escucharte, interesa para poder seguir conformando una agenda en una realidad social con esfuerzos que tengan un resultado y siempre en favor de la gente. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí en el norte de la ciudad de Cuernavaca en esta ocasión. Un clima muy rico. Muy rico, así. Gracias, diputada. Muchas gracias. Vamos a los mensajes, regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. El gobierno con rostro humano de Jutepec te invita a participar en la campaña de pago anticipado del impuesto predial 2022. En noviembre obtén 16% de descuento. Para madres solteras, jubilados, pensionados, personas discapacitadas y de la tercera edad, aplica un 50% de descuento sobre el crédito fiscal. Más información en la página de internet jutepec.gov.mx y en el número de teléfono 777-404-3581, extensión 306. Gobierno y contribuyentes unidos por un mejor Jutepec. En el Hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Llegamos a la conclusión del programa de este domingo. Muchísimas gracias por su atención. Déjenos aquí sus comentarios. A esta ciudadana de Yautepec que nos escribió en privado por redes sociales, le respondo que esta semana la vamos a visitar. Javier Pineda. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, y lo invitamos, le recordamos que todos los días de lunes a viernes tenemos un resumen informativo de lo más importante sucedido en ese día con Andrea Sotelo. Lo encuentra en todas nuestras plataformas digitales, en YouTube, en Facebook, en Twitter y desde luego pues en nuestro portal Punto por Punto. Ahí puede también leer las noticias más importante momento a momento. Gracias, hasta la próxima. Información, análisis y opinión. Punto por Punto. Por lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por Punto.